Un cordial saludo desde Moscú. Soy Harold Moreno, profesor investigador de la Higher School of Economics University. Pertenezco al Departamento de Estadística y Análisis de Datos, el cual está en la Facultad de Economía. Hoy les vengo a hablar acerca de tres temas que se ven en teoría de riesgo. El primero es acerca de la probabilidad de ruina, es decir, cuando aseguradoras se van a la quiebra, ¿no? La primera vez que ocurre esto. Entonces, quisiéramos analizar qué tan rápido ellas se van a la ruina, teniendo en cuenta el valor inicial de ellas. Luego, me gustaría hablar de dos temas, que es estrategias de reaseguramiento y los pagos de dividendos a los dueños de las aseguradoras. Acerca de estos dos últimos, me gustaría ponerlos en contextos en un problema de optimalidad de estrategias, el cual fue estudiado en una tesis de maestría que yo supervisé. Y de esta tesis logramos obtener resultados, los cuales están en revisión en una revista. Antes de empezar pues con el tema, me gustaría comentarles primero que soy colombiano. Hice mi licenciatura en matemáticas en la Universidad Nacional de Colombia y luego me fui a México a hacer mis estudios de maestría y PhD en el CIMAT, Centro de Investigación en Matemáticas. Este instituto está en la ciudad de Guanajuato. Bueno, ahora déjenme empezar con lo que es probabilidad de ruina. Para ello, primero tenemos que ver cómo vamos a modelar el capital de una aseguradora. Este capital está representado por UDT, el cual pues está dependiendo del tiempo dado por T. Y básicamente este capital está dado por dos componentes. Una de ellas, que es PDT, eh, es la cantidad de dinero que ha recibido la aseguradora por los contratos que hace con sus aseguradores hasta el tiempo T. Por esta razón, es una función casi siempre determinística, la cual crece continuamente y va a tener saltos negativos cada vez que los reclamos ocurren a determinado tiempo, eh, por ejemplo, TAO, ¿no? Entonces, en esos TAOs, la aseguradora le tiene que pagar a los asegurados, ¿vale? Y vamos a decir que una aseguradora se va a la ruina cuando UDT toma valores negativos. Y usualmente es la primera vez que ocurre un salto negativo cuando se declara en ruina. ¿Ok? Bueno, pues aquí vemos más claro cómo sería el capital de la aseguradora, en donde la primera parte es el capital inicial. Cuando T es igual a cero, entonces U de cero es igual a U. P de T a ese momento, a T igual a cero, tiene que ser cero, ¿no? Pero empieza a crecer, ¿no? Y esta parte de acá, S de T, representa la cantidad de pagos que se han hecho hasta el tiempo T. Entonces, como tenemos que extraer eh, el dinero para pagarle a los asegurados del capital, este menos S de T representa la cantidad que se subtrae de U, ¿vale? Bueno, pues la idea es determinar la probabilidad de ruina de este proceso, es decir,
que cuando este U de t toma por primera vez valores negativos, ¿sí? Teniendo en cuenta que este proceso inicia con un capital U, ¿ok? Entonces, la probabilidad aquí es una probabilidad condicionada a que el capital empiece en U minúscula y tenemos que ver cuándo el valor, cuando esta ruina, este tiempo de ruina es finita, ¿ok? Bueno, más adelante voy a definir cómo sería la función phi de u. Pero primero, déjenme mostrar un poco más claro cómo sería el proceso S de t. Para nuestros propósitos, vamos a tomar S de t como una suma de variables aleatorias, x y, hasta n de t. XY va a modelar los pagos que se le tienen que hacer a los asegurados. Esta secuencia de pagos son representados por variables aleatorias, las cuales son independientes e igualmente distribuidas, las cuales solo toman valores no negativos. Y tenemos ahora aquí otro valor, n de t. ¿No? N de t es básicamente un proceso de conteo, el cual representa la cantidad de reclamos que la aseguradora tuvo que pagar hasta el tiempo t. Aquí vamos a asumir que P de t es dado por CT, es decir, que la aseguradora va a recibir pagos constantes continuamente. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo de trayectoria del proceso U. Entonces vemos que eh, el capital inicial es 1, empieza a crecer, ¿no? Esta pendiente pues está dada por 0,7, recuerden, es la cantidad que están recibiendo continuamente, ¿no? La aseguradora. Y aquí en este saldo es cuando ocurre el primer reclamo, ¿no? Entonces, ocurre algún accidente, es la primera vez que ocurre, y se le paga al asegurado esta cantidad X1, ¿ok? Luego, transcurre el tiempo, empieza a crecer otra vez nuestro proceso U de t, y al tiempo T2 ocurre el segundo reclamo. Nótese que aquí, estos tiempos de acá, están representados por los arribos del proceso N de t, ¿ok? Y pues claramente, bueno, estas distancias pues son también aleatorias, ¿vale? Aquí en esta trayectoria vemos que aquí ocurre la primera vez en que el proceso se va a la ruina cuando la aseguradora tiene que pagar esta cantidad, XY, ¿ok? Pues bien, quizás ahora ustedes tienen claro cómo sería la definición del tiempo de ruina, porque estos ocurren cuando hay un arribo, ¿verdad? Cuando ocurre un reclamo a la aseguradora y a este tiempo la, el capital se vuelve negativo. Entonces, una manera de definir nuestro tiempo de ruina es dado por T, que es la primera vez en que el proceso U de T es negativo. Obviamente, si este conjunto de tiempos donde se satisface esta propiedad es vacío, consideramos a t infinito, ya que U de t siempre va a ser mayor que 0 para cualquier t, ¿vale?
Aquí, en estas trayectorias, vemos que hay diferentes tiempos en donde el proceso se va a la ruina, ¿verdad? Aquí tenemos la primera vez, luego el capital empieza a crecer, pasa a cero, ¿verdad? Y nuevamente en este tiempo ocurre que se va a cero. Y el último tiempo en el que el capital es negativo es dado aquí. Entonces, en este ejemplo, tenemos que este conjunto que está descrito acá está dado por T1, T2 y T3. Y lo único que tenemos que hacer es tomar el primero, en este caso T1, ¿vale? Si tenemos que la probabilidad de que t sea igual a infinito, esta es positiva, llamamos a esta variable aleatoria t defective. ¿Ok? Otro comentario aquí es que este tiempo aleatorio es llamado también un tiempo de par. Ahora bien, ¿cómo podemos definir nuestra probabilidad de ruina? Básicamente es una probabilidad condicionada, como dije anteriormente, con respecto al evento de que el capital empiece en U. Y tenemos que averiguar la probabilidad de que T sea finita, es decir, cuando U al tiempo T es negativa. Claramente, este tipo de probabilidad no siempre se puede calcular explícitamente, salvo en algunos casos, ¿vale? Por esta razón, pues tenemos que analizar propiedades acerca de la phi de u o, si es posible, acotarla mucho mejor que por uno. Pues ustedes bien saben, la probabilidad de un evento siempre es menor o igual que uno. Bueno, como les dije anteriormente, el n de t, que es la cantidad de pagos que se han hecho hasta el tiempo t por parte de la aseguradora, necesitamos darle cierto modelo a este proceso de conteo. Usualmente es dado por procesos llamados procesos de Poisson. ¿Qué es un proceso de Poisson? Básicamente es un proceso estocástico que está definido sobre un espacio de probabilidad, ¿vale? La cual contiene una filtración dada por esto y decimos que es Poisson, un proceso de Poisson con intensidad lambda, si este proceso toma valores en los números naturales, es f de t adaptado y sus trayectorias satisfacen lo siguiente. Primero, que al tiempo cero es igual a cero, casi seguramente, y casi seguramente sus trayectorias son cat-lag, que significa que es continuo por derecha con límite por izquierda, que sus incrementos van a ser independientes a la filtración, es decir, que cuando se toma dos tiempos s menor que t y estos sean finitos, tenemos que la diferencia n de t más s menos n de s es independiente a la sigma álgebra f de s. Y por último, que este incremento tenga una distribución Poisson cuyo parámetro es lambda t. Recuerden que una variable aleatoria, en este caso, pues mm, va a depender del tiempo t y de lambda, ¿no? Este Poisson. Como bien saben, cuando una variable aleatoria sigue una distribución Poisson, su valor esperado y varianza son iguales, ¿vale? Entonces, para nuestro proceso n de t, la varianza y el valor esperado están dados por lambda de t. Bueno, esto es una definición. La pregunta es si es cierto que existe un proceso que satisface todas estas propiedades mencionadas en la definición. Para ello es posible probar mediante procesos de conteo, ¿ok? La prueba es larga, así que la vamos a omitir para esta presentación.
Si nosotros tomamos una sucesión de tiempos finitos, de t0 hasta tn, donde t0 es igual a 0 y tn es finito y la longitud entre ellos son iguales, podemos ver que estas diferencias de aquí, del proceso Poisson evaluado en estos tiempos, son mutuamente independientes e idénticamente distribuidos, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo podríamos construir una trayectoria de este Poisson, de este proceso Poisson? Es muy simple. En cualquier lenguaje de programación podemos primero simular estos tiempos aleatorios T1, T2, Tn, los cuales son exponenciales eh, e independientes. ¿Ok? Teniendo en cuenta esta sucesión de variables aleatorias, definimos un Sn como la suma de los primeros Tn, ¿vale? Y luego nuestro proceso n de t va a estar definido como la suma de estas indicadoras, la cual nos está diciendo que si S de n es menor o igual a t, vale 1, ¿vale? Y cuando S de n es mayor que t, es igual a 0, ¿vale? Entonces, tomando esto, n de t como la suma de estas indicadoras, es posible probar que este proceso de conteo es un proceso de Poisson con parámetro lambda sobre la filtración que es generada por el mismo proceso, ¿vale? Teniendo en cuenta este tipo de algoritmo, entonces ya podemos simular algunas trayectorias de procesos Poisson. En este caso, eh, esta trayectoria es considerando a lambda igual a 0.6, ¿ok? Y aquí vemos cómo es el conteo, ¿no? Empieza en 0, como habíamos dicho. Este es el primer arribo del proceso Poisson, el cual significa la primera vez que tiene que pagar la aseguradora al asegurado cierta cantidad, X1, ¿verdad? Luego dejamos transcurrir el tiempo y ocurre el segundo arribo, ¿verdad? Queriendo decir que es la segunda vez que la aseguradora tiene que pagar cierta cantidad X2. Y así sucesivamente obtenemos cómo va a ser modelado nuestro proceso de capital U. Ahora bien, para continuar con nuestro análisis con respecto a la probabilidad de ruina, necesitamos una definición acerca del coeficiente de ajuste. Este es un parámetro que aparece en las propiedades de la probabilidad de ruina, el cual pues está definido a partir de la variable que modela los reclamos, X o XY, ¿vale? Como son igualmente distribuidos, tienen el mismo valor esperado, eh, mu sub 1, ¿ok? El cual es mayor que 0, usualmente es finito. Y el coeficiente de ajuste dado por R mayúscula es básicamente la solución a esta igualdad, ¿no? Entonces, básicamente tenemos una función lineal aquí que está dependiendo del valor esperado y necesitamos encontrar una R de tal manera que coincida con m de xr. ¿Qué es m de xr? Es la función generadora de la variable aleatoria x, ¿ok? Eh, Quizás una de las preguntas que se estarán haciendo es si es cierto o no que esta igualdad se satisface. En general, este coeficiente de ajuste eh, existe, ya que la función generadora es estrictamente convexa, ¿vale? Ya que si tomamos las segundas derivadas,
que es dada por esto, es mayor que 0, ¿vale? Y tenemos que la primera derivada evaluada en 0 está dada por el primer momento, ¿no? El valor esperado de x, el cual siempre es menor que 1 más teta mu 1. De aquí tenemos que esta r que depende de teta existe, ¿vale? ¿Qué podemos notar? Que si movemos a teta hacia 0, el límite de r es 0, y si teta se va hacia infinito, r va a tender asintóticamente a m de xr o a infinito, ¿vale? Aquí pues tenemos un ejemplo de cómo sería las funciones. Esta trayectoria en rojo es la función generadora de momentos y esta es la parte lineal que teníamos acá, ¿no? La parte de aquí. Si, por ejemplo, nuestros reclamos fueran exponencialmente distribuidos con parámetro beta igual a 1 sobre mu 1, es posible identificar que este coeficiente de ajuste está dado por esta cantidad, la cual, pues como ven, depende de teta. Bueno, pues bien, ahora tenemos este teorema que es llamado de Lundberg's Exponential Bound for the Ring Probability. Aquí es considerando que nuestro capital está modelado por un proceso de Poisson compuesto. Básicamente es la suma que habíamos mencionado anteriormente con n de t como un proceso de Poisson, ¿vale? Si tenemos un capital inicial U y tenemos un pago constante dado por C con, bueno, una distribución dada para los reclamos y la función generadora de momentos, con coeficiente de ajuste que satisface esta igualdad y nuestro teta definido de esta manera, satisfaciendo que es mayor que 0, es posible probar que la probabilidad de ruina siempre va a estar acotada por la exponencial de menos RU. Ahora bien, aquí nos está dando más información de cómo va a ser phi de U, ¿no? Primero, que a medida que va creciendo U, siempre va a estar acotado por la exponencial que va decreciendo. Quiere decir que entre más capital inicial tenga la aseguradora, la probabilidad de que se vaya a la ruina es casi 0, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos un resultado muy bonito, el cual nos está diciendo que si nuestros reclamos siguen una exponencial de parámetro 1 sobre mu y el proceso de Poisson tiene una intensidad lambda, donde el pago a la aseguradora es dado por esta cantidad y teta es fijo, entonces la probabilidad de ruina puede ser expresada explícitamente como un producto entre el valor inicial, phi de 0, multiplicado por la exponencial de menos RU. Phi de 0 pues está dado por 1 sobre 1 más teta. En este caso pues es posible encontrar la solución a, la, a cómo es la función a cómo es la probabilidad de ruina, ¿no? Sin embargo, pues no siempre se puede conseguir explícitamente la solución, pero podemos encontrar
propiedades bonitas de la probabilidad de ruina, como por ejemplo, si nosotros consideramos que nuestros reclamos X, Y, si la distribución de ellas tiene densidad, que es dada por f de x, entonces la probabilidad de ruina está satisfaciendo esta ecuación íntegro diferencial, ¿no? Donde al momento cero, phi satisface que es dado por lambda sobre c multiplicado por el valor esperado de x. En general, si no sabemos que la probabilidad, no sabemos la distribución de los reclamos, podemos dejar a phi de u en términos de una esperanza condicional, ¿no? Que está dada por el coeficiente de ajuste. Con este coeficiente, con esta propiedad de aquí, con esta igualdad, igual podemos tener ciertas propiedades acerca de la probabilidad de ruina, como por ejemplo, si fijamos a u y este es mayor que cero, se puede ver que se va a 1 si teta se va en límite a cero. Y si teta obviamente es menor o igual a cero, este phi de u se toma idénticamente igual a 1. Si t es finito, entonces, bueno, tenemos ruina. Y de acá, pues, tenemos que el coeficiente de este término, este aquí es mayor que 1. Entonces, podemos ver que phi de u nuevamente satisface esta propiedad de acotamiento que se vio en el teorema de la diapositiva 12. Bien, ahora, si los reclamos están acotados superiormente por una constante b, se sigue que u de t va a estar acotado por abajo por menos b con probabilidad 1 y se puede probar que la probabilidad de ruina va a estar acotada por abajo por la exponencial de menos r multiplicado por u más b. Finalmente, eh, si hacemos crecer a u a infinito, se puede ver que el 1 sobre el valor esperado condicional mencionado en la fórmula 2, este va a estar, bueno, satisface un límite, el cual puede ser llamado C0. Quiere decir que si nosotros tomamos una U bastante grande, podemos aproximar nuestra probabilidad de ruina por 1 sobre CO multiplicado por la exponencial de menos el coeficiente de ajuste multiplicado por el capital inicial. Con esto, bueno, terminamos la primera parte de lo que es probabilidad de ruina, de lo que se estudia ahí, el interés que tenemos por estas propiedades, porque ya podemos dar soluciones, quizás no explícitas, pero al menos algunas conclusiones acerca de la probabilidad de ruina del capital de una aseguradora. Bueno, para terminar con esta charla, me gustaría hablar sobre otro tipo de problemas en aseguradoras, el cual es encontrar la óptima política de riesgo y la óptima estrategia de dividendo en compañías de aseguradoras.
Eh, Aquí pues la idea es que vamos a pagar a a los dueños de las aseguradoras en tiempos periódicos, es decir, con los arribos de un proceso de Poisson, se decide si se le paga o no a los dueños de la compañía, considerando que también nos gustaría maximizar el riesgo por los pagos que tenemos que hacer a los asegurados. Como les había mencionado antes, este es un trabajo que fue hecho durante la tesis de uno de mis estudiantes, llamado Nikolai Pogorelov. Bueno, déjeme iniciar con cómo se modela el capital de la aseguradora. En este caso, bueno, pues tenemos que considerar dos factores. Uno es que la aseguradora no quiere tomar todo el riesgo de lo que de los contratos que ellos toman. Por esta razón, ellos entran en un segundo contrato con una aseguradora o reaseguradora, la cual el contrato dice que la primera aseguradora va a pagar una parte de este riesgo, ¿no? Una proporción que es denominado por U, y la otra, o sea, uno menos U, eh, la pagará la segunda aseguradora. Pero cada vez que hay este tipo de contrato, la segunda aseguradora va a recibir una cantidad de dinero que está representada por este valor de acá. Por eso representa el menos, ¿no? El menos aquí quiere decir que se le está pagando a la segunda aseguradora y esta parte la conocemos, es la cantidad que está recibiendo la primera aseguradora por los contratos asumidos con sus asegurados, ¿vale? Ahora, bien, ustedes verán que aparece un nuevo proceso L. Este proceso L representa la cantidad que se le da a los dueños de la aseguradora. Son los pagos, los dividendos, ¿vale? Esto es un proceso estocástico, el cual, bueno, se define de cierta manera que voy a describir más adelante. Como vemos aquí, primero pues tenemos un proceso de Poisson también con parámetro lambda. Aquí los yes representan los pagos a los asegurados y usualmente aquí, bueno, se asume que el proceso de Poisson y los procesos de los pagos a los asegurados son independientes, ¿ok? Y nuevamente recuerden que las yes son igualmente distribuidas e independientes y no negativas, ¿ok? Ahora bien, aquí en este trabajo se reescribe el capital de la aseguradora de esta manera, donde Z de T está definido de esta forma. Si nosotros asumimos que el parámetro del Poisson es suficientemente grande, muy grande, y A es suficientemente pequeño de tal manera que el producto entre estos dos parámetros es aproximadamente 1, podemos asegurar que Z de T está bien aproximado por un browniano eh, denominado sigma W de T. Esta es una convergencia que se le dice débil, ¿ok? Entonces, básicamente, ahora, teniendo en cuenta esta hipótesis acá, podemos decir que nuestro capital, que está modelado por esto, puede ser expresado por, por la dinámica de una difusión dada de esta forma.
¿vale? ¿Cuál es la representación de que lambda sea suficientemente grande? Quiere decir que cuando lambda toma valores muy grandes, los arribos del Poisson, del proceso de Poisson, son casi continuos, ¿sí? Y los pagos que se le están haciendo son pagos muy pequeños. Por esta razón puede ser aproximado el capital de la aseguradora por una difusión. Y vemos que en esta parte está dada por el load premium del el load premium de la primera aseguradora, sustrayendo la cantidad que tenemos que darle a la segunda aseguradora. Bien, ahora, ¿cómo vamos a hacer los pagos a los dueños de la aseguradora? Como les había dicho, estos pagos van a estar restringidos a, a algunos tiempos que se le llaman tiempos periódicos. ¿Cómo son ellos? Básicamente son tiempos, son los arribos de otro Poisson, de otro proceso de Poisson con parámetro gamma, en donde en estos arribos decidimos si es bueno o no pagarle a los dueños. Para nuestros propósitos vamos a asumir que los procesos W, el browniano, el proceso de Poisson n gamma, están definidos sobre un espacio de probabilidad, que es lo usual, pero estos dos procesos son independientes. Ahora bien, como LDT representa el pago acumulado hasta el tiempo T a los dueños de la aseguradora, entonces LDT toma esta forma, que está dependiendo de los arribos del proceso de Poisson con parámetro gamma. Nu pi, en este caso, representa la cantidad de dinero que se le ha pagado a los dueños en estos tiempos TIs. ¿Ok? Ahora bien, eh, en en el tema anterior habíamos hablado de de la ruina, ¿verdad? Entonces, para evitarnos que la aseguradora se vaya a la ruina por pagarle a los dueños, vamos a asumir que estas cantidades nu de T van a ser menores o iguales al proceso, al capital cuando T está cuando este capital, cuando el tiempo está a la izquierda. ¿Ok? So, con esta restricción aquí podemos asegurarnos de que la aseguradora no se va a ir a la ruina por estar pagándole dividendos a los dueños. ¿Ok? Se va a la ruina solo por estar pagando los seguros, ¿no? ¿Vale? Entonces, todo todas estas estrategias PIS, donde están representadas por lo que hay que pagar esta proporción junto con el dividendo que satisfacen esta propiedad, van a estar van a estar metidos dentro de este conjunto A. Bien, si seguimos una estrategia que satisface esta propiedad, el monto total que espera los dueños de la aseguradora después de un descuento va a estar representado por este valor esperado que usualmente se llama el el valor presente neto esperado, condicionado nuevamente al valor inicial de la cantidad que tiene el asegurador, ¿no? Bien,
Aquí en este problema estamos interesados en maximizar todos estos, todos estos valores esperados, teniendo en cuenta esta estrategia que está en A, recuerden, ¿sí? Entonces, lo que se quiere es tratar de encontrar una estrategia pi estrella de tal manera que la función, la función presente valor esperada asociada a esta estrategia coincida con este supremo. ¿Ok? Este supremo es llamado función de valor y está representado por la función v. ¿Ok? Ahora bien, la pregunta es ¿cómo podemos encontrar esta estrategia pi estrella si existe? Una manera es tratando de encontrar la solución a esta ecuación llamada Hamilton-Jacobi-Bellman. ¿Cómo fue hallada? Básicamente asumiendo suavidad con respecto a X, es posible llegar a que la función de valor expresada en 5 debería satisfacer esta ecuación en 6, donde L está representado por este operador diferencial. ¿Ok? Si se da cuenta, esta ecuación en 6 está maximizando con respecto a dos parámetros, con respecto a U y J. U representa, recuerde, la parte que la aseguradora asume pagar al momento de que haya un reclamo, y J es la cantidad que se le paga al dueño de la aseguradora, ¿no? O a los dueños, la cual pues debe ser menor o igual a la cantidad que tiene del capital, ¿no? Al momento T. Bien. La manera en que se abordó el problema para encontrar la óptima estrategia es estudiando un tipo de estrategia que se le llama estrategia de barrera periódica. Esta estrategia de barrera periódica lo que nos está diciendo es que para poder pagar a los aseguradores, perdón, a los dueños de la aseguradora, solo tenemos que comparar el capital con respecto a a una constante, que es la barrera, ¿sí? La cual nos determina que si el proceso o el capital al tiempo TI está por arriba de esta barrera, entonces podemos pagarles a los asegurados, a los dueños de la aseguradora, la diferencia entre X de TI y B. Si el proceso X al momento TI está por abajo de B, no se le paga a los dueños, ¿vale? Y la parte de reaseguramiento sigue cualquier tipo de estrategia, ¿ok? Más adelante la vamos a dar. Bien, la siguiente proposición que nosotros determinamos es que si, bueno, si tenemos una función v que es C2 cóncava, creciente y que además b' sobre b doble prima, que representa la segunda derivada, con respecto a la segunda derivada de b, este cociente es decreciente y además estos puntos existen, tenemos que si b es una solución a la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman, a la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman, también lo es a este sistema de ecuaciones. O si esta V que satisface las hipótesis iniciales
es una solución a este sistema de ecuaciones, también es solución a la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que nos está diciendo este resultado es que si encontramos las soluciones a este sistema de ecuaciones, ¿ok? Y satisface estas hipótesis, entonces tenemos la solución a la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman. ¿Ok? Bien, teniendo en cuenta esto, vamos a considerar o asumir que la solución a la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman existe. Si esta existe, es posible garantizar que existe un proceso que satisface esta ecuación estocástica en un sentido fuerte, ¿vale? Donde ahora los controles U de t b lambda y LT de b lambda están determinados por la solución a la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman, ¿ok? Y B gamma y X gamma están definidos por estos puntos en donde se satisface estas propiedades. Ok, básicamente estamos asumiendo que X gamma y B gamma son finitos. Teniendo en cuenta esto, tenemos un teorema de verificación, el cual nos está diciendo, ok, si tenemos la solución a la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman, podemos tener una solución fuerte a la ecuación estocástica mencionada anteriormente. Entonces, es posible verificar que el valor esperado neto asociado a estos controles coinciden con la solución al sistema de ecuaciones o a la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman y a su vez a la función de valor. Con lo cual podemos concluir que existe el control óptimo y está dado de esta manera. ¿Ok? Con estos resultados procedemos ahora a checar que realmente esta función v existe. Como les había mencionado, básicamente es encontrando solución a este sistema de ecuaciones. Para ello, tenemos que estudiar diferentes casos con respecto al load premium que representa para reaseguradoras y el premium que recibe la primera, ¿no? En el primer caso, cuando mu es mayor o igual a 2 eta, es posible ver que el máximo riesgo lo debería tomar la primera aseguradora, es decir, que X gamma tiene que ser 0, ¿vale? Y para los pagos a los dueños de la aseguradora tenemos dos casos. ¿Qué nos quiere decir? Que si gamma es mayor a una constante, gamma 0, entonces tenemos que pagar a los aseguradores teniendo B gamma diferente de 0. ¿Ok? Y la solución a la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman está dada por estas funciones aquí. ¿Ok? Lo más importante de este resultado, como les dije, es que para valores de gamma mayores que gamma 0, tenemos que la barrera para los dividendos está representado de esta manera. Tiene que asumir el máximo riesgo la primera aseguradora, no tiene que hacer contratos con una segunda. Y cuando gamma es menor o igual a gamma 0, entonces lo mejor es que en el primer arribo pague todo a los dueños y se vaya a la ruina, ¿no? Teniendo otra vez tomando el máximo riesgo. Ok,
Aquí podemos ver diferentes valores de las funciones de valor. En la primera tenemos cómo es la función de valor cuando tienes la óptima barrera, ¿ok? Las B gamas y las X gamma. Y cada vez que gamma va creciendo y tiende a infinito, estas funciones de valor están convergiendo a esta función que está en rojo, la cual representa la función de valor cuando estás observando continuamente, ¿no? El control está representado por un control singular que no quiero mencionar, ¿vale? Los demás gráficas están representando las subsoluciones, ¿no? Comparadas con la de barrera óptima que está dada en rojo. De la misma manera, cuando mu es menor que 2 eta, tenemos tres diferentes casos en donde que tenemos que analizar. Eh, si, si mu es menor que 2 eta y gamma es mayor que gamma 1, es posible probar que la barrera donde se decide si se toma o no el máximo riesgo va a estar siempre por debajo de la barrera de dividendos, ¿vale? Y la solución a la ecuación de Hamilton, Jacobi y Bellman ahora está dada por esto. Estos son parámetros que se encuentran, ¿no? Cuando se desarrolla la solución al sistema de ecuaciones que les mencioné. Y bueno, pues no tiene caso hablar de ellas ahora. Ahora, en este caso, vamos a tener que si la gamma está entre gamma 2 y gamma 1, vamos a tener que la barrera de dividendos va a estar por abajo de la de riesgo, ¿no? Que la solución está de esta manera, algo horrible. Y bueno, y ya cuando gamma está por abajo de gamma 2, tenemos que X gamma va a ser diferente de 0, ¿sí? Y tenemos que esperar al primer arribo del proceso de Poisson con parámetro gamma para pagarle todo lo que tengamos al tiempo T1 a los dueños de la aseguradora. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos diferentes representaciones similares al caso en que mu es menor o igual a 2, que eta es menor o igual a 2 eta, ¿vale? Y con esto, bueno, me gustaría terminar mi charla. Espero que les haya gustado y si tienen dudas pueden escribirme al correo que aparece abajo. Muchas gracias.